Seguimos por las consecuencias de esta expansión romana de la República y bueno, y básicamente podríamos agruparlas en tres grupos que son económicas, políticas y sociales, ¿vale? Yo creo que la consecuencia o las consecuencias se pueden entender muy bien si lo valoramos de una manera visual. Es decir, al principio Roma solo era esto, solo era un espacio romano-italiano. Chimpún. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, con el avance de la República y el avance del Imperio, de ser un espacio romano, se convierte en un espacio cada vez más grande, un espacio europeo, un espacio mediterráneo, y no es lo mismo gobernar una ciudad o una provincia o un territorio similar al de un país que controlar un imperio. Y eso supone una serie de consecuencias pues que lo cambian todo. En primer lugar, podemos hablar de las consecuencias económicas, es decir, disponer de todo esto y disponer de todo el mar Mediterráneo, de todo el tráfico comercial, de los campos de cultivo, de las minas, de los recursos artesanales, de los recursos laborales, supone grandes riquezas. Y esas grandes riquezas podían ser en forma de tierras, nuevos territorios, en forma de productos que se producen en esas tierras, en forma de comercio, en forma de esclavos, en muchísimas formas. ¿De acuerdo? Pues genera grandes riquezas. Luego las consecuencias políticas, es decir, la política de Roma estaba preparada para la ciudad de Roma o estaba preparada para un espacio italiano. Pero claro, cuando tenían que controlar todo este espacio mediterráneo o imperial, ya no tenían formas o mecanismos como para controlarlo. ¿Eso qué ocurrió? Que al final tuvieron problemas, dificultades para controlar a los gobernadores de las provincias. Y muchos gobernadores de las provincias hicieron una política más personal y se corrompieron. Es decir, en lugar de gobernar en favor de Roma o con los valores políticos de Roma, lo que hicieron fue gobernar en su propio beneficio, a su favor, trabajar de una manera un tanto más autónoma, ¿vale? Y eso generó problemas dentro de la política romana. Y finalmente, pues las consecuencias sociales, es decir, se acentúan las desigualdades sociales porque los que tienen más tendrán más y los que tenían menos todavía tendrán menos. ¿Y eso a qué lleva? Al descontento, a las revueltas y a problemáticas, ¿vale? Esa situación de desconcierto, de revueltas, de luchas, lleva a lo que conocemos como la crisis de la República, que se produce sobre todo en el siglo I antes de Cristo, ¿vale? Esa situación que hemos dicho tanto a nivel político y a nivel social lleva una serie de corrupción, de luchas, de enfrentamientos. Esta imagen que os he puesto es una imagen que se produce, bueno, que es de la película Espartaco, por una revuelta social por parte de esclavos y de gladiadores liderada por Espartaco. Y hay una escena en la película en la que quieren culpar o ajusticiar a Espartaco y entonces él, para que nadie más pague por esa situación, se levanta y dice yo soy Espartaco, y lo que hace todo el mundo a la vez es gritar yo soy Espartaco para que no lo culpasen a él, o sea, o culpaban a todos o a ninguno, porque todos estaban metidos en el ajo. Y aprovecho para deciros que, bueno, el cine romano ha sido un género trabajado y que probablemente Espartaco sea una de las mejores películas en este aspecto y últimamente la que tiene también mucha fama es la de Gladiator, la de Russell Crowe. Y bueno, pues como digo, se produjeron revueltas populares, la rebelión de los esclavos, liderada por Espartaco, de la que vemos aquí esta escena. Y ante esta situación, ¿qué pasa cuando la gente se rebela? ¿Qué pasa cuando hay luchas, cuando hay desorden? Pues hay miedo. Y ante el miedo, ¿quién se aprovecha de ese miedo? Pues los poderosos que controlan el ejército. Es decir, ante el miedo, normalmente se actúa a veces con castigo, con una mano dura, que se dice, con lo que llamábamos anterior, el magistrado es el dictador. O sea, de repente aparece alguien fuerte que dice, bueno, esto es un desorden, esto es un sin Dios, esto hay que arreglarlo. Entonces, en momentos de desorden y de revuelta, quienes se benefician son los militares, que dicen, bueno, esto no, generalmente en la historia política y en Roma particularmente. Entonces, ante una situación de revuelta, es el ejército el que aumenta su importancia
Y entonces se inician distintas guerras civiles, porque no todo el mundo en el ejército piensa igual, ni todo el mundo en las ciudades piensa igual. Habrá gente que diga, bueno, sí, podemos hacer una respuesta militar, o otros que digan, no, es mejor que hagamos una respuesta parlamentaria, que nos sentemos a hablar, que utilicemos el diálogo, cada uno pensará lo que pensará, y de ahí pues se derivan muchas luchas, ¿vale? Bien. Y entonces, ante una situación de esta situación, es decir, de revueltas y de un ejército que cada vez empieza a destacar más, entonces aparece un militar que destaca entre todos, porque bueno, porque tiene una capacidad de liderazgo mayor, que es Julio César, y Julio César es proclamado dictador, que ya sabemos que era un tipo de magistrado, y asume todos los poderes, al menos durante un tiempo. Lo que ocurre es que cuando tú estás en el poder, digamos que te desgastas, ya seas un equipo de gobierno o seas un dictador, te acabas desgastando, porque ocurren cosas y esas cosas te desgastan. Y ese desgaste, normalmente en Roma, te suponía muchos enemigos. Y en Roma ocurría que en algunas ocasiones el propio Senado, los propios miembros del Senado, asesinaban a los dictadores, porque en un momento dado consideraban que ya no eran útiles o que se estaban convirtiendo en unos déspotas que estaban asumiendo demasiado poder y entonces los podían asesinar. Bueno, los asesinaban, ¿vaya? Y esto es lo que le ocurre a Julio César, que se hace una conjura contra él y lo asesinan. Y entonces, una vez Julio César ha sido asesinado, pero bueno, ya Julio César de alguna manera marca un camino de que el sistema de la República es corrupto y entonces empiezan a destacar distintos generales, distintos dictadores. Y claro, no va a ser el único. Dentro de ese sin Dios, dentro de ese jaleo que se ha producido, Julio César no va a ser el único. De hecho, su sobrino, Octavio, ¿vale? Empieza a destacar. La misma posición, la misma situación que había tenido Julio César, que había destacado como gran militar, pues empieza a destacar Octavio. Y finalmente asume todos los poderes en el 27 a.C. y adopta el título de emperador Augusto, que significa el elegido por los dioses. Muchas veces los líderes políticos, perdón, apelan a que ellos han sido elegidos por los dioses para llevar a cabo una tarea, una misión, como engrandecer a Roma, o como liberar a España, o como, bueno, la gente a veces se da mucha importancia en lo que hace, el problema es cuando bueno, el problema. Bueno, sí, el problema. El problema es cuando la gente les cree. Entonces, Roma creyó, el pueblo romano creyó que Augusto era el elegido por los dioses y quien les había dado la paz. Y entonces se inició un nuevo periodo político que es el imperio. Eso lo explicaremos en futuros vídeos, porque eso ya es otra historia. Bueno, muchas gracias por verme, espero que os haya quedado claro y hasta luego.